Bueno, chicos, ¿cómo están? Nuevamente vamos a seguir explicando algunos ejercicios de la práctica 6, en esta oportunidad de la parte más que nada que involucra el concepto de congruencias de números enteros. Bien, vamos a empezar, por ejemplo, bueno, algunas partecitas del ejercicio 13, en el cual nos dan dos números y queremos ver el 2 y el 1024, queremos ver si estos números son congruentes módulo 3. Entonces, ¿qué significa que sean congruentes módulos 3? Significa que el 3 va a dividir a la resta de 2 menos 1024 en este caso. O dicho de otra manera, usando la definición de divisible, divisibilidad, ver que existe un K entero tal que 2 menos 1024 sea igual a 3 por K. Bien, ¿cómo se hace eso? Bueno, a partir de aquí nos queda armado, fíjense, en una ecuación en la cual tenemos que ver si hay algún K entero que la cumpla, ¿sí? Pero para eso, directamente pasamos el 3 dividiendo y vemos que justamente esta fracción no se reduce más, o sea que el menos 1022 no es divisible por 3, con lo cual no puedo simplificar y me quedaría un número racional, ¿sí? Entonces no me queda que K, pues, K sería igual a un número racional en vez de un número entero. Con lo cual llegamos a un absurdo y de ahí podemos concluir que entonces el 2 no es congruente módulo 3 con el número 1024. ¿Sí? Entonces, aplicando rápidamente la definición, podemos hacer el análisis en este caso. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, el 101 con el 512, queremos analizar si son congruentes módulos 3. Nuevamente, la definición nos dice que tenemos que ver si el 3 los divide a la diferencia entre los dos números, ¿sí? Bueno, por definición de divisible, tenemos que analizar si existe un h entero tal que 101 menos 512 sea igual a 3 por h. Cuando hacemos la resta, nos queda menos 411. Y pasando el 3 dividiendo nuevamente, en este caso sí esta fracción se puede reducir, porque el menos 411 sí se puede dividir por 3, con lo cual nos queda menos 137, que es igual al h. Entonces encontramos un número entero. Entonces existe un número entero, h, tal que esto se puede expresar como 3 por algo, ¿sí? Con lo cual podemos concluir entonces, por definición de módulo, que el 101 es congruente módulo 3 con el 512. Bien, de forma análoga se hace para este otro caso que faltaba hacer en el ejercicio 13. En el ejercicio 14, en cambio, me dan los números, pero yo tengo que buscar el módulo m, ¿sí? O sea, tengo que buscar valores de m tal que estos números, por ejemplo el 5 y el 4, sean congruentes módulo m, ¿sí? Es distinto el problema. En el ejercicio anterior ya nos daban el módulo, buscaba solamente ver si verificaba la definición, o sea, si existía un entero, ¿sí? Tal que lo cumplía. Pero ahora yo tengo que, además de eso, tengo que buscar más que nada los valores de m, ¿sí? Para que pase que sean congruentes, módulo m. Entonces, por definición de congruencia, nuevamente tenemos que ver que exista un k entero, como decíamos antes, tal que 5 menos 4, en este caso, sea m por k, ¿sí? De lo cual nos queda planteada la ecuación 1 igual a m por k. Entonces, acá es simplemente decir, bueno, m y k también son números enteros. El producto de números enteros me tiene que dar un entero. En este caso es igualado a 1. ¿Sí? Me queda como una ecuación con dos incógnitas, ¿sí? Pero yo sé que tengo la restricción de que m y k tienen que ser números enteros nada más. Entonces, ¿qué dos números enteros multiplicados entre sí me da 1? Bueno, tengo dos casos un poco triviales, pero fáciles. Tendría que ser que m y k al mismo tiempo valgan 1, o los dos al mismo tiempo sean menos 1. Y de ahí ya al mismo tiempo garantizo que existe el entero k, y al mismo tiempo tengo los valores de m para que sean congruentes módulo m, el 5 y el 4, ¿sí? Con lo cual puedo concluir que los valores que puede tomar m en este caso son el menos 1 y el 1, ¿sí? Bueno, por ejemplo, hagamos otro caso. Busco m
entero tal que 3 sea congruente módulo m con el menos 3, ¿no? Bueno, nuevamente planteo por definición, bueno, tiene que existir un h entero tal que 3 menos 3 sea m por h. Nuevamente, cuando hago la cuenta me queda 6 igualado a m por h, ¿sí? Lo pueden escribir de esta manera, o si gustan, también podrían escribirlo de esta otra manera, ¿sí? O sea, obviamente m tiene que ser distinto de 0. Cualquiera de las dos formas para tratar de ir jugando con el, nuevamente fíjense, siempre nos quedan en este otro caso, no conocemos el m y no conocemos el estero h que tiene que existir, entonces nos queda como una sola ecuación con dos incógnitas, pero m y h son incógnitas que son no cualquier número real, sino tienen que ser números enteros, entonces eso capaz que nos ayuda un poquito a poder determinar quiénes pueden ser m y h. De esta manera, o si les es más fácil, lo pueden escribir de esta manera en forma de fracción y ver. Cualquiera de las dos formas es válida. Capaz que así se ve más rápido por descomposición de factores primos de un número, ¿no? Pensando en eso, digo, bueno, ¿cómo puedo descomponer al 6? Y bueno, y ahí voy a tener los posibles valores para m y h. La forma más trivial es pensar en 6 por 1 o 1 por 6, como quieran al revés. Entonces ahí estoy diciendo que m o h pueden ser el 6 o el 1. O menos 1 por menos 6 también. Y ahí tienen para ir jugando los distintos casos. Después del 6, el factores primos se descomponía como el 2 por el 3. Entonces ahí también, o menos 2 por menos 3, porque también puedo jugar con los signos, ¿sí? Entonces, con la forma 1 es más rápido capaz visualmente. Si se acuerdan de la descomposición de números, ¿sí? La forma 2 también es una forma válida si les resulta más fácil, pero no se tienen que olvidar ningún caso, ¿sí? Acuérdense que están con números enteros, por eso, además, como acá más o menos les puse de ejemplo, lo pueden empezar como 6 por 1 o menos 6 por menos 1, obviamente esto es conmutativo el producto, puede ser 1 por 6, como les decía, o menos 1 por 6, menos 6, lo mismo acá con el 2 por 3 y el menos 2 con el menos 3 o al revés, porque es conmutativo el producto. Entonces, m, ¿qué valores va a poder tomar? 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, así. O sea que puede tomar todos estos valores, en conclusión, ¿no? Lo mismo con el entero que teníamos que probar que existía, que era el h, ¿sí? Entonces es como ir jugando con los dos valores, ¿sí? Bueno, como a nosotros en el enunciado no, nos interesa más bien el m, por eso terminamos concluyendo con el m, pero también al mismo tiempo estamos verificando que existe el entero h, ¿sí? Bien. Bueno, y de tarea tienen otros dos ejercicios más para practicar, ¿sí? Esto mismo, pero es la misma idea siempre. Bien, pasemos a un ejercicio un poquito más teórico, el ejercicio 16, en el cual ya tienen que como demostrar propiedades y básicamente lo vamos a usar también en la definición de congruencia y a lo sumo la definición de qué significa que un número divida a otro, ¿sí? Que vimos un poquito en la parte de números enteros. Entonces, por ejemplo, bueno, A, B, C y N ya nos dice que son números enteros y vamos a ver la resolución del inciso C, que era demostrar que si A era congruente módulo N con B y al mismo tiempo se cumplía que B lo era congruente módulo N con C, entonces debemos concluir que A también es congruente módulo N con el C, ¿sí? Entonces, nuevamente, como esto es un condicional, ¿sí? Una doble flechita, bueno, una flechita traducido en lógica. Si el antecedente es verdadero, si partimos de la verdad del antecedente por el método directo, tenemos que llegar a la verdad del consecuente siempre. Entonces, partir del antecedente verdadero es suponer que esto es cierto. Creo que se llama hipótesis en matemática, como les he contado un poquito en un video anterior. Entonces, que A divide, que A es congruente módulo N con el B, es cierto. Entonces, ¿qué significaba eso? Por definición de congruencia, que existía un entero K tal que A menos B es N por K. Eso vamos a llamarlo, esta condición vamos a llamarla 1. Que B sea congruente módulo N con el C, de vuelta, explicando la definición de congruencia, existe un entero H, llamémoslo, tal que B menos C es igual a N por H. Eso lo llamamos 2, ¿sí?
¿Qué queremos demostrar o a partir de las verdades de esto queremos llegar a que también A sea congruente módulo n con C? Bueno, queremos probar que esto, ¿no? Que es congruente módulo n con C, es decir, por definición de congruencia deberíamos de probar que existe un t entero tal que A menos C se escribe como n por t también. Eso es lo que queremos probar. Bueno, ¿cómo lo hacemos a partir de 1 y 2? Bueno, fíjense en que tenemos que demostrar esta igualdad, ¿sí? O sea que A menos C se puede escribir como N por T. Pero el A y el C aparecen en estas informaciones que teníamos acá, que las llamamos 1 y 2, ¿no? Una vez que aplicamos la definición de congruencia, ¿sí? Para escribirlos un poquito más prolijos. Entonces, fíjense que si restamos o sumamos, a ver, en este caso sumamos, nos conviene sumar. Si sumamos estas condiciones, 1 más 2, ¿no? Respetando las igualdades que tenemos, ¿sí? Voy a sumar A menos B más B menos C. Y de este lado N más K, N por K, perdón, más N por H. Entonces, si lo sumamos miembro a miembro, ¿sí? De la igualdad, de este lado, ¿sí? Vemos que los B, una vez que saquemos los paréntesis, esto porque estaban puestos en esta posición, ¿sí? Pero como vale las propiedades asociativas, conmutativas de los números enteros, podemos sacar los paréntesis, asociar, y justo el B con el menos B, uno es el opuesto del otro, o sea, nos da el 0, entonces nos queda A menos C directamente de este lado, y del otro lado nos quedaban estos dos términos que tienen como un factor común el N. Entonces podemos sacar el N factor común, y luego como tanto K y H por hipótesis de 1 y 2 eran números enteros, entonces como la suma es cerrada en los enteros, eso lo podemos llamar T. Entonces estamos diciendo que efectivamente encontramos el T, ¿sí? Existe el T, tal que A menos C se escribe como N por T, ¿sí? Aquí hacemos la conclusión final, de lo cual, por la definición de congruencia, estamos diciendo que A es congruente módulo N con el C, que era lo que queríamos probar, ¿sí? Entonces, de la verdad de nuestro antecedente, llegamos a concluir que también se cumple el consecuente. Bien. Y por ejemplo, vamos a hacer otro inciso más de ejercicio 16, que es el inciso F. A es congruente módulo N con el 0, sí, solamente sí. Acá hay un bicondicional, ¿sí? Doble flechita, ¿sí? N divide A, ¿sí? A veces esto se puede hacer todo junto, el bicondicional, siempre que se use exactamente la misma definición en cada uno de los pasos. Pero si no, como el bicondicional se puede pensar como dos condicionales junto con una conjunción, que es lo que escribimos acá. Se puede pensar que para todo A en Z, si A es congruente módulo N con el 0, entonces N divide A, que eso lo llamamos 1 como un pedacito, y al mismo tiempo se tiene que ser verdadero también, que N divide A, entonces A es congruente módulo N con el 0, que eso lo llamamos 2, a este otro condicional, ¿sí? De esta partecita. Entonces vamos a ir de a pedacitos, ¿sí? En vez de hacer todo el bicondicional junto, lo desarmamos en dos condicionales, ¿sí? Donde lo que cambia es el rol de quién es el antecedente y quién es el consecuente. En uno, el antecedente es que A sea congruente módulo N con 0. Eso es nuestra hipótesis y tenemos que llegar a justificar a partir de esta definición por qué N divide A, ¿sí? Y en el otro hay que hacer al revés, ¿sí? Si N divide A, entonces tendríamos que llegar a justificar por qué A es congruente módulo N con el 0, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la primera. Entonces, A es congruente módulo N con el 0, la definición de congruencia existe una H tal que se puede expresar así. Lo que pasa es que como el 0 es el elemento neutro, entonces es lo mismo que poner que A es igual a N por H. Y luego esto directamente por la definición de divisibilidad, estamos diciendo que efectivamente está existiendo un entero, H, tal que A se expresa como un múltiplo de N. Con lo cual es lo mismo que decir que N divide A. Y ya, digamos, la primera ya la tenemos automáticamente probada. La primera partecita, ¿sí? Ahora me falta el otro condicional, el 2, en el cual yo parto de que N divide A, entonces es congruente el módulo N con el 0, ¿sí? Bueno, para demostrar la segunda parte, N divide A por la definición de divisible existe un W entero, tal que A se escribe como N por W.
Luego usamos la propiedad de neutro en la suma de números enteros. Entonces yo puedo decir que esto lo puedo reescribir como a menos el 0. Le puedo restar el elemento neutro, ¿sí? Porque total, que esté o que no esté es lo mismo. Sumar a más o menos el 0 me sigue dando a, ¿sí? Entonces a menos 0 sigue siendo a, ¿sí? Porque es el elemento neutro en los enteros, en la suma o resta de los enteros. Bien, entonces tengo esta nueva igualdad equivalente a la anterior. Con lo cual, por definición de congruencia, podemos decir que A es congruente módulo n con el 0, ¿sí? Con lo cual nos queda probado también la segunda parte, como se cumplen una y la otra, justamente había una conjunción, esta es verdadera y esta también se corroboró que era verdadera, queda demostrado el bicondicional, ¿sí? Bien, eso es la idea para el ejercicio, para el inciso F del 16, que tiene un bicondicional, ¿sí? Pasemos ahora al ejercicio 17. Bueno, el ejercicio 17 nos decían que si m es un número entero impar, entonces teníamos que ver que m al cuadrado era congruente módulo 4 con el 1. Bueno, ¿qué quiere decir que m sea un número entero impar? Quiere decir que existe un k entero tal que m tiene la forma, ¿se acuerdan? 2 por k más 1, ¿sí? Es esta formita. Esta ecuacióncita así con la forma del entero impar la llamamos 1. Bueno, ¿qué queremos mostrar? Queremos mostrar que m al cuadrado es congruente módulo 4 con el 1. O sea, por definición de congruencia sería decir, tenemos que ver que existe un t entero tal que m al cuadrado menos 1 sea 4 por t, ¿sí? Sea un múltiplo de 4. Bien, comencemos. Bueno, hay que demostrar una igualdad. Entonces, partiendo, por ejemplo, de m al cuadrado menos 1, porque yo tengo información sobre m, ¿sí? Y acá el t no lo conozco, digamos, quiero corroborar que existe, ¿sí? Entonces, como tengo información sobre m que sé que es impar, entonces voy a partir de este lado de la igualdad para tratar de justamente demostrar que todo esto se puede escribir efectivamente como un 4 por otro número entero que tengo que ver que existe. Entonces, comenzamos. M al cuadrado menos 1, reemplazo por 1, ¿se acuerdan que era esta condición de acá? Que sea número impar. Entonces a m lo reemplazo por 2k más 1, todo elevado al cuadrado, porque está elevado al cuadrado, menos 1. Bueno, desarrollo el binomio, ¿sí? El primero al cuadrado, o sea, el 2k elevado todo al cuadrado, me queda el 4k al cuadrado, más el doble producto, o sea, 2 veces 2 por k por 1, o sea, me queda 4k, más el 1 al cuadrado, que es 1. Y después, obviamente, tengo este menos 1 que estaba restando todo, ¿sí? Entonces, los 1 se me van a cancelar y me quedan los términos con el k. Entonces, como los términos con el k, tenemos en común un k y un 4, si quiero, para sacar factor común. Pero como yo tengo que llegar a un múltiplo, es lo mismo. Reescribirlo así o de la otra forma. Sacamos lo que más me interesa, que es el 4 factor común, ¿sí? Me queda 4 por k al cuadrado más k. Y después vamos a justificar, acá está la justificación de por qué eso lo llamamos t, que es el entero que necesitábamos ver que existía, ¿sí? Entonces, como k ya es un número entero, multiplicación de números enteros me da entero, ¿sí? K al cuadrado es k por k. Entonces, multiplicación de enteros me da otro número entero, la suma de enteros me da entero, entonces todo esto es un nuevo número entero que lo llamamos t, ¿sí? Por propiedad de suma y producto cerrado. Cerrado es que me devuelve otro número dentro del conjunto, ¿sí? Bien, entonces ya directamente llegamos a que m al cuadrado menos 1 se escribe como 4 por t, de lo cual podemos concluir que m al cuadrado efectivamente es congruente módulo 4 con el 1 siempre que m sea un entero impar. Bien, después en el ejercicio de 19 tenemos que hacer un poco de operaciones, pero usando, ¿cómo se llama? Algunas propiedades y un poco el ejercicio anterior que tienen también para mirarlo ustedes, que es el ejercicio 18, que
que nos da también otra propiedad de congruencias con respecto al resto, ¿no? Congruencias módulo n con respecto al resto de la división. Bien. Bueno, acá como sugerencia tienen para revisar los apuntes más teóricos, propiedades, ¿no?, que hay sobre las clases de equivalencia módulo M de ZM, ¿sí? O sea, en Z, sobre las clases de equivalencia, porque en ZM representaba el conjunto con las clases de equivalencia como elementos. Entonces, tengo la clase de equivalencia del X y la clase de equivalencia del Y, se pueden sumar, y la suma era lo mismo que hacer los elementos X más Y, todo, y después hacer la clase, ¿sí? Estas son propiedades, ¿sí?, que están dentro de este conjunto. Lo mismo con el producto. Fíjense en que hacer la clase de X multiplicada por la clase de Y es lo mismo que hacer el elemento X por Y y luego buscar la clase, ¿sí? Tenemos en cuenta estas dos propiedades que son las que más vamos a usar ahora para operar en este ejercicio. Y por ejemplo, vamos a empezar con el primer ejemplo. La clase del 3 más la clase del 1 es lo mismo que hacer con la propiedad de la suma, 3 más 1, 4, y hacer la clase del 4. Y después, bueno, vamos a usar el ejercicio 18 para poder resolver, terminar de resolver este ejercicio. Que en el ejercicio 18 nos dice que todo número es congruente módulo M, bueno, módulo N, con el resto de su división por M, ¿sí? Bueno, en la práctica está redactada con N, y acá como estábamos usando M, me quedó redactado con M, pero es lo mismo, no importa la letra, es la misma idea. Todo número es congruente módulo M con el resto de su división por M, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en el ejercicio 19 tenemos que hacer dos casos. Cuando el M, ¿sí?, es 4 y cuando el M es 5. Entonces, la clase del 4, ¿sí?, entonces, es congruente módulo 4, ¿sí? Sería la pregunta. Y bueno, acá lo que me dice el ejercicio 18 es que una vez que yo tengo el número, si es congruente módulo tanto, con el resto la división debe hacer justamente con el mismo M. Entonces, yo tendría que agarrar el 4, que es el elemento de la clase, el elemento base de la clase, dividirlo por 4, que es con el número congruente que yo quiero comparar, y buscar el resto de la división de eso, y entonces, bueno, esta clase va a ser congruente módulo 4 con ese resto de la división, ¿sí? Entonces, al 4, justamente si el M es 4, el 4 es 4 por 1, básicamente, entonces el resto es 0 de la división, cociente 1, resto 0. Entonces, cuando estoy con el módulo 4, los posibles restos, siempre por el algoritmo de la división para enteros, es mayor o igual que 0 y menor estricto que valor absoluto del 4, que es el divisor, ¿sí? Entonces, los posibles restos son el 0, el 1, el 2 y hasta el 3. Entonces, si me dio resto 0, ya está, puedo frenar. Entonces, puedo decir que todo esto es equivalente módulo 4 con el 0, ¿sí? Bien. Y entonces ahí ya tengo identificado el resultado de la operación, ¿sí?, de sumar estas dos clases, ¿sí? Bien. Lo mismo hago en el caso 2, pero el caso 2 es con M5. Bueno, este resultado que tuvimos al principio por propiedades sigue siendo el mismo, ¿no? Nos había quedado que era la clase del 4. Y ahora tenemos que ver con quién es el congruente módulo M. Entonces, ahora si cambiamos a M5, en lugar de 4, como el caso anterior, si M5, ya directamente, como los restos posibles están entre 0, 1, 2, 3, 4, directamente sería el propio 4, ¿sí? Porque 4 es más chico que 5, que es el divisor. Entonces, directamente ya nos queda que es 4, congruente con 4. ¿Qué pasa cuando hacemos un producto de clases? Bueno, aplico el producto y tenemos, justamente por la propiedad, hacemos 40 por 3, 120, la clase del 120. Y vamos a ver con quién es congruente módulo M, ¿sí? Y bueno, con el resto de la división, ¿sí?, cuando hagamos según el M.
Si el m es 4 o si el m es 5, estamos en esos dos casos, ¿sí? Bueno, entonces, con el caso 1 de que m sea 4, 120 se expresaba como 4 por 30, ¿sí? Entonces, 4 es el divisor en este caso. Entonces, el resto justamente es 0, que es dentro del parámetro que uno tiene de restos, ¿no? Acuérdense, en el resto tiene que estar en 0, 1, 2 hasta 3, ¿sí? Porque el divisor es 4. Bien, entonces ya directamente tenemos que el resultado es 0. Y cuando hacemos con m igual a 5, el 120 lo podemos reescribir como 5 por 24 también más 0. Entonces, de vuelta, por la propiedad, decía en ejercicio 18, entonces el 120 es congruente módulo 5 con el resto en la división justamente de 120 con el módulo 5, que es 0. ¿Sí? Nuevamente, y los restos acá están repasados nuevamente para que ustedes vean. Los restos entre 0 y cuando el divisor es 5, obviamente el módulo menor estricto que 5, los posibles restos eran el 0, 1, 2, 3 y 4. Bien. Y después hay dos casos más que para que ustedes practiquen, fíjense en con suma. Y acá tienen, si bien tienen producto y suma, primero tienen que hacer este de acá, este paréntesis, este de acá, este paréntesis, luego hacer de vuelta el producto de todo y ahí recién tienen la clase del número. Y después aplicar la propiedad. Bien, acuérdense que estamos haciendo dos casos al mismo tiempo, con m igual a 4 y con m igual a 5, ¿sí? Son dos casos y cuando, bueno, esto quiero ver congruente módulo m con qué resto, ¿no? Cuando encuentro la clase, ¿no? Tengo el numerito y, bueno, congruente módulo m con quién, ¿sí? Con qué resto, ¿sí? Eso es lo que estuvimos haciendo acá, ¿sí? Fíjense, por ejemplo acá, 120 es el elemento de la clase cuando obtuve la cuenta. Y bueno, con m igual a 5, ¿sí? Congruente módulo 5, ¿sí? ¿Con qué resto? Acá. Acá restó 0, bueno, que estaba dentro de los casos. Bien, creo que eso es todo por ahora. Cualquier cosa, nos vemos en algún siguiente video. Espero que les sirva, chicos. Hasta el próximo video.